Que Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos. Bueno, como comenzamos este miércoles con la ayuda del Señor con un estudio muy importante para nosotros los cristianos, el estudio trata sobre la guerra espiritual. ¿Y qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? La Biblia nos dice que existe una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios, y no es una batalla que pase o que suceda únicamente en las altas esferas, sino que esta guerra afecta a la vida de los que sirven a Dios y de los que están bajo el yugo del diablo. Nosotros como hijos de Dios es necesario que entendamos la importancia de estar preparados para poder combatir, porque la guerra es real. Lo dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo siempre buscará desanimar a los creyentes, intentará que seamos pocos efectivos en la proclamación del Evangelio. Y con respecto a los no creyentes, su táctica es de tenerlos alejados, indiferentes espiritualmente. Él quiere impedir que los que no conocen a Cristo respondan al poder, a la gloria de Dios. Por eso su táctica va a ser, o va a querer que ellos no escuchen la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que tenemos una lucha, pero también tenemos la certeza que en medio de esta lucha Dios capacita a sus hijos para poder vencer y poder llevar el reino de Dios donde quiera que vayamos. Tenemos que estar seguros y saber que la batalla que tenemos le pertenece al Señor. Él es nuestro defensor y sabemos que Él es nuestra garantía de victoria. Pero también tenemos que, como cristianos, reaccionar y darnos cuenta que para poder tener la victoria debemos estar llenos del Espíritu Santo y usar las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Vamos a comenzar con una pregunta: ¿dónde comienza la guerra espiritual? Y el primer punto que vamos a detallar trata de que la batalla interna empieza en la mente. Y es necesario que prestemos mucha atención, porque debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar lo que leemos, lo que miramos, porque el enemigo es muy astuto e intentará siempre poner pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Intentará poner desánimo, intentará poner baja autoestima, intentará poner ira, enojo, celos. Todo esto comienza en la mente. Pero si nosotros queremos tener victoria sobre el pecado y vencer en la batalla espiritual, hermanos, prestemos especial atención a nuestros pensamientos. Llenémonos del Espíritu Santo y rechacemos esos pensamientos que no vienen de Dios. La palabra de Dios nos muestra de qué tenemos que ocuparnos los cristianos. Romanos 8, 6 al 9 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué tremendo esta palabra. En resumido, nos muestra muchas verdades y qué importante que es prestar atención a lo que nos enseña. En el texto podemos ver que hay una diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. La diferencia se da o se establece en lo que somos, y lo que somos determina la forma de pensamiento. El apóstol Pablo lo dice, que lo que determina lo que nosotros somos determina cómo pensamos, porque dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos siendo espirituales? Cuando nuestros pensamientos están en el Espíritu. Pero los que están en la carne ponen su pensamiento, su intención en la naturaleza pecaminosa. Si pertenecen a la carne, no podemos esperar otra cosa que el pecado, porque aún el pecado los tiene cautivos, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Sin embargo, los que son del Espíritu, la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. ¿Qué podemos aprender en esta palabra? Así un resumen. Que después de nuestra conversión, Cristo cambió nuestro estilo de vida. Dice, más vosotros no vivís según la carne. Ya cambiamos, nuestro estilo de vida cambió o debería cambiar. ¿Qué más aprendemos? Que no podemos caminar si no tenemos el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu habita en vosotros. ¿Qué más aprendemos? Y que el Espíritu Santo es un indicio de que pertenecemos a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es que marca la propiedad. El Espíritu Santo marca que somos propiedad de Él. ¿Qué más aprendemos? Que nuestro cuerpo va a morir. Dios mismo, por medio del Espíritu, nos volverá a dar vida. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tremenda la palabra que nos enseña algo tan profundo que a veces tal vez nosotros no prestamos atención y dejamos que nuestra mente se llene con pensamientos que no tienen que ver con el Espíritu. Algo más nos dice la palabra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Sería la pregunta, ¿para qué tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra manera de pensar? Y la frase esa, no conforméis, podríamos traducirla como no se amolden, no tomen la forma, no copien el patrón de vida de este mundo. No debemos ser transformados. ¿Y para qué necesitamos ser transformados? Hay algo tan importante que a veces muchos cristianos se preguntan cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces no se percibe la voluntad de Dios porque no han cambiado los pensamientos. Porque la palabra de Dios nos dice algo tan tremendo que necesitamos separarnos del estilo de pensamiento de este mundo. Que debemos cambiar. Y sobre todo, ¿para qué? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el propósito central? Que podamos interpretar la voluntad de Dios. A menos que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, si nosotros seguimos con el pensamiento del mundo o como antes de conocer a Cristo, nunca vamos a distinguir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál no? Un cristiano distingue la voluntad de Dios cuando sus pensamientos han cambiado.